Sofi. Cuéntamelo. Estaba hablando con unas amigas y me han preguntado lo siguiente, que si tú tienes un seguro de salud independiente, también accedes al seguro de sepelio, es decir, cuando fallece un familiar, salud te paga por los gastos que has tenido, pero no la tengo claras. Bueno, creo que sí, pero habría que ver ese caso. ¿Te lo han comentado? Sí, justamente ¿Están unas amigas me interesadas? estaban preguntando, porque, bueno, no sé muy bien, creo que una tía tiene un seguro independiente, pero es un buen tema, ¿no? Es un buen tema y además hay que prepararse para todas las circunstancias y todas las ocasiones. Generalmente uno no quiere hablar de muerte, de sepelio, pero lo cierto es que cuando ocurren estos hechos que son tan duros, dramáticos, es mejor tener todo ordenado y así poder actuar de manera adecuada. Bueno, entonces puede ser un buen caso para el programa de hoy. Sin duda, un buen caso, mientras yo sigo buscando qué abordar hoy porque hay muchas posibilidades, hay algunos correos interesantes, allí cruzando con algunas experiencias personales, que ya vas a ver de qué tema te estoy hablando. Me parece que vamos a tener un programa de esos, programón, como dirían algunos. Muy bien, empecemos entonces. Empezamos, cafecito siempre. Fátima, hace un rato te comentaba que me interesaba particularmente un tema y es lo referido a discriminación étnico-racial, ¿no? A las prácticas racistas. Tú sabes que durante mucho tiempo hay mucha gente que hemos estado demandando mayor atención del Estado, que se acojan las denuncias, saber qué hacer cuando uno es agredido por cuestiones raciales. Entonces, ahora me he enterado que hay un servicio nuevo en el Ministerio de Cultura que se llama Orienta. Me parece que brindará atención a la ciudadanía y ese tema me gustaría abordarlo hoy. ¿Qué te parece? Es genial, porque además hay que entender que este respeto a esta diversidad que tiene el Perú es lo que nos fortalece. Si tenemos tanta riqueza cultural, es justamente por esta mezcla, por este mestizaje, y me parece bueno que el Ministerio de Cultura tenga esta posibilidad, pero hay que contarles a todos para que lo sepan. Así es, entonces voy a averiguar específicamente a qué se refiere este servicio, quién me puede dar la orientación y tendríamos el segundo caso del día. ¿Te parece? Sí, y justo, ¿te acuerdas que te había hablado de mis amigas que me preguntaban? Sí. Bueno, ya tengo la persona y es Rubén Cabello, gerente de prestaciones económicas de salud, para que me explique sobre la prestación por sepelio. O sea, te devuelven lo que has gastado, pero le voy a preguntar si cuando tienes un seguro independiente también es válido. A ver qué me dice. Es bueno eso, entonces vamos buscando cada uno su caso. Me voy yendo yo ya a la entrevista y me cuentas cómo vas tú. Así es. Y diremos caso resuelto. Caso resuelto. Vamos ahora a hablar sobre la prestación por sepelio, de qué se trata y quiénes pueden acceder a este subsidio, y para ello hemos convocado al especialista. Le damos la bienvenida a Rubén Cabello, gerente de prestaciones económicas de salud. Rubén, un gusto poder conversar contigo. Bueno, muchas gracias, Fátima, por la invitación. Bueno, acá estamos disponibles para lo que requiera. Gracias. Nos habían planteado, bueno, unas amigas me habían hecho una pregunta y era si uno tiene salud independiente, por ejemplo, puede acceder a este beneficio del subsidio por sepelio. Pero ya yo iba más allá de esta pregunta y quería saber si es así y si no, a quiénes les compete. Bueno, el subsidio por sepelio cubre a aquellos que tienen relación de dependencia, ¿no? Sean asegurados regulares, ¿no? O agrarios, ¿no? Dentro del seguro regular tenemos unas subcategorías que entran los que están afiliados a los CAS, entran los trabajadores pesqueros, los procesadores pesqueros, los portuarios, ¿no? Hay una serie de beneficiarios. Y también se cubre a los pensionistas, ¿no? Los pensionistas digamos, basta que tengan la condición de pensionista y él ya puede acceder a este subsidio, ¿no?
Entonces, esta cobertura está dirigida a los dependientes. ¿Qué es exactamente? ¿Es un monto de dinero? ¿Cómo lo podríamos poner dentro de un concepto? El subsidio por sepelio está definido como una entrega dineraria. ¿Ya? Se entrega a aquel beneficiario que realizó los gastos funerarios, ya para, obviamente, atender no una demanda por un fallecimiento de un asegurado titular. Él realiza los gastos y de salud lo que hace es reembolsarle el gasto que ha realizado hasta por un monto de 2.070 soles. ¿Y quiénes son y en qué casos uno puede acceder a ese beneficio? Hay unas reglas que llamamos nosotros de acreditación, que nos permiten calificar quiénes tienen derecho. Por ejemplo, el asegurado titular, un asegurado de empresa, un empleado, no un obrero, no necesita tener 3 meses consecutivos o 4 alternos en los 6 últimos meses antes del fallecimiento, ¿no? Y tener vínculo laboral al fallecimiento. ¿Cuáles son estos documentos que uno debe de presentar? Es decir, falleció el familiar y lo primero que nos entregan, y a veces uno no lo pide, es la acta de defunción. ¿Es fundamental para empezar el trámite? Por supuesto, ¿no? Tal cual es un hecho vital, ¿no? También la defunción, así como el nacimiento, y existen registros administrativos, ¿no? que devienen en unas actas. Estas actas son los documentos oficiales que indican las características del fallecimiento, bueno, la persona, los datos, ¿no? Y tienen un número que es parecido al número del DNI, que son números que cada vez se van haciendo más únicos, ¿no? Por nuestras autoridades, en este caso la RENIEC, y que nos permiten identificar este hecho vital. Entonces, el acta de defunción es un documento básico y esencial para poder otorgar este subsidio, ¿no? Ahora, cuando una persona fallece en un hospital o una clínica, ¿hay alguna diferencia con el que fallece en casa? Justamente todavía no salimos de esta pandemia. ¿Hay que llevar al médico para que certifique primero la muerte y luego solicitar la acta de defunción? Los hospitales, los establecimientos de salud, ellos tienen ya la causa del fallecimiento, ¿no? Ellos tienen ya todo un protocolo para la emisión de estos certificados. En el caso de los fallecidos en casa, sí tiene que acercarse, ¿no? un médico quien certifique. El tratante, la causa, por ejemplo, en el caso que hay un médico tratante. Así es, ¿no? Certifica y con ese documento se emite el certificado de defunción y luego el acta de defunción ante RENIEC, ¿no? Muy bien. Te pido, por favor, Rubén, unos minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con Rubén Cabello, gerente de prestaciones económicas de eSalud, para conocer ahora cuáles son los pasos y los requisitos para tener esta subvención que brinda eSalud. Volvemos. ¿Hasta cuándo puedo solicitar este subsidio? Bueno, a ese plazo le llamaban prescripción. Normalmente son 6 meses luego de la fecha de fallecimiento. Pero a raíz de la emergencia sanitaria, y dado que nuestra norma también lo permite, cuando hay una causa que no está, imputada al asegurado, se le da el beneficio de liberar de este plazo de prescripción. Así que ahora está suspendido todo, no hay plazo. Así es. ¿Sabías que existe un programa nacional de enseñanza legal para la inclusión social? Se trata del PRONELIS, un servicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su finalidad es acercar a la ciudadanía conocimientos de los derechos constitucionales y humanos, así como los deberes ciudadanos y mecanismos legales para acceder a la justicia frente a la vulneración de tales derechos. Estamos de regreso y seguimos conversando con Rubén Cabello, gerente de prestaciones económicas de eSalud, y hablábamos de la prestación por sepelio. Rubén, ¿cuáles son los documentos que se deben de presentar para acceder a este subsidio?
Esencialmente es una solicitud que está formateada, es un formulario, ¿no? En el cual indica los datos del beneficiario, ¿no? Es la persona que hizo el gasto digamos, para cubrir los servicios funerarios. Es el acta de función, que te mencionaba que es un documento importantísimo, y también los gastos, los comprobantes de pagos oficiales que indiquen cuáles son los conceptos por los cuales se está requiriendo digamos, el reembolso. Es importante que estos conceptos estén claros. Nuestras normas, ¿no? Nuestro decreto supremo 013 de trabajo es el que nos señala cuáles son estos conceptos. Los conceptos cuáles están son dicho sepultura, cremación, entierro, ataúd o urna, carroza fúnebre, capilla ardiente. Digamos que son los conceptos que tienen que estar claramente, digamos, especificados en el comprobante. Ahora, yo me imagino, claro, una persona que está pasando un momento de dolor, tanto las funerarias saben de este requisito y es un llamado también para que si la persona está en un momento doloroso, cumplan con poner cada uno de los ítems para que luego faciliten este subsidio, ¿no es así? Sí, es importante que la población también conozca un poco cuáles, digamos, son sus derechos, ¿no? Y los conceptos, ¿no? Que están. Nos ha tocado casos por ejemplo, nos han llegado comprobantes para cubrir misas, ¿no? Comprobantes para cubrir anuncios publicados en el diario, ¿no? Por fallecimiento o por flores, arreglos florales. O sea, son conceptos que no están tipificados, que no están establecidos y no los podemos cobrar, no los podemos reembolsar, ¿no? Y siempre es el mismo monto, es decir, lo que reciben es 2.070 soles. Claro, 2.070 es el tope. Ah, perfecto. Es el tope. Puede ser menos, ¿no? De acuerdo a los gastos que califiquen, ¿no? Pero 2.070 es el tope. Entonces, este subsidio también, uno ingresando a la plataforma Viva puede hacer todos los trámites y me imagino subir los documentos que se requieren. Claro, la plataforma Viva fue creada para el asegurado y para el empleador, pero en un escalonamiento pensamos ya incorporar a otros beneficiarios, a otras personas que no son asegurados. Entonces, en ellos, digamos, están comprendidos los beneficiarios. Un beneficiario no necesariamente es un familiar asegurado, ¿no? Que le llamamos derechohabiente. Entonces, él necesitaba otra ventana de ingreso y se creó en Viva una opción especial para que ellos puedan registrar este subsidio por sepelio. Ahora, ¿cuánto dura el proceso? El proceso de registro es inmediato, ¿no? Uno se registra en esta opción y luego hay un proceso de calificación. ¿Por qué es la calificación? Porque los documentos que uno presenta requieren ser analizados en los conceptos que mencionaba y también en la originalidad también de los documentos. El plazo que nosotros otorgamos según norma es de 15 días hábiles, ¿no? Pero nosotros los resolvemos en promedio los casos que no son complicados, que son fáciles, en 3 días hábiles, ¿no? Bueno, ese es el tiempo que nos estamos tomando. Y para terminar, ¿hasta cuándo puedo solicitar este subsidio? Bueno, a ese plazo le llamamos prescripción. Normalmente son 6 meses luego de la fecha de fallecimiento, pero a raíz de la emergencia sanitaria, y dado que nuestra norma también lo permite, cuando hay una causa que no está, digamos, imputada al asegurado, se le da el beneficio de liberar de este plazo de prescripción. Así que ahora está suspendido todo, no hay plazo. Así es. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales? Bueno, recomendaría también a aquellas personas que tienen alguna consulta sobre esta nueva opción para tramitar el subsidio por sepelio, es llamar a un número telefónico que es el de plataforma en línea, que es el 3500-800. En la opción de consultas pueden explicar cuál es su caso y van a recibir la orientación. También quisiera invocar también a nuestros asegurados a que no se dejen sorprender
por algunas llamadas telefónicas en las cuales señalan que tienen algún beneficio, ¿no? Por fallecimiento, indicándole que tienen que hacer algún abono y luego van a acceder a este beneficio, ¿no? Y que Salud es el encargado de realizarlo. Estas en realidad son estafas, que no se dejen sorprender, todos los trámites son oficiales, por canales oficiales, y invoco también a que los familiares también apoyen a los adultos mayores, sobre todo quienes son los que sensiblemente caen digamos, en este tipo de estafas, ¿no? Bueno, Sofi, efectivamente, también Salud te cubre esta prestación por sepelio. Ay, qué bueno, es una buena noticia porque la verdad en estos momentos tan difíciles en que uno pierde un familiar, pensar en cuestiones de dinero, pues agudizan aún más toda la situación, ¿no? Claro, entonces esto ya le da tranquilidad tanto a la viuda o a los hijos, puede ser también, pueden cobrarlo los padres, los hermanos. Es un formulario muy simple el que tienen que llenar, pero esto va a cubrir un poco todos los gastos que tú tienes sobre el sepelio, ya sea, no sé, el nicho, la cremación, es decir, todo lo que esto significa. El monto es de 2.070 y yo creo que es un monto que permite una ayuda a muchas familias, ¿no? Buena noticia, la verdad, que hayamos podido abordar ese tema. Y ahora con respecto a lo que yo te venía comentando, el servicio Orienta se acaba de instalar hace algunas semanas en el Ministerio de Cultura y Gustavo Oré es el director de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura y es con quien voy a conversar. Él, la verdad, es un activista desde hace muchísimo tiempo, pero además es abogado y ahora está a cargo de esta dirección. Así que me parece que van a haber buenas noticias con respecto a la lucha contra el racismo. Muy bien, entonces yo me quedo aquí. ¿Ya vas a hacer la entrevista? Ya voy a hacer entrevista, ya me está esperando Gustavo en el Mincul y yo salgo de inmediato cerrando mis cositas. Muy bien, yo me quedo todavía respondiendo correos electrónicos, ¿te parece? Perfecto, entonces nos vemos. Listo, Sofi, vamos hablando. Nos reencontramos, hablamos. Como lo habíamos anunciado, vamos a hablar específicamente del servicio Orienta del Ministerio de Cultura. Para eso estamos ya precisamente en las instalaciones de esta entidad pública con Gustavo Oré, director de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Caso por Caso. Gracias por esta oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía para hablar de este importante servicio que brinda el Ministerio de Cultura. Bueno, nuevamente nos encontramos a nivel personal y en este caso para conversar, como tú muy bien señalas, del servicio Orienta. Pero antes de darle detalles de lo que ofrece el mismo, quisiera que la ciudadanía conozca más sobre el delito de discriminación. ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a este delito? ¿Está tipificado en nuestro Código Penal? Efectivamente, está tipificado en el artículo 323 del Código Penal y una tingencia antes de hablar del delito de discriminación y por qué es importante. El problema del racismo en el Perú y la discriminación racial en nuestro país, como en el mundo, pero particularmente en nuestro país, es sumamente grave porque redunda en exclusión y en violencia. Son las principales consecuencias y por eso es que
el Estado peruano lo ha catalogado a un nivel de delito, ¿no? Junto a otras formas de discriminación, la discriminación racial está establecida como un delito y tiene una pena privativa de libertad de hasta 3 años, ¿no? Y si es un funcionario o funcionaria pública quien comete este delito, es hasta 4 años. Lo mismo que si se hace por internet o medio análogo. Esto en aras de cautelar el principio de igualdad y no discriminación, que es fundamental en nuestro país. Un racismo que podemos reconocer en el otro como una manifestación del otro, pero no de nosotros mismos, ¿no? Y eso es parte de lo que también una encuesta del Ministerio de Cultura dio a conocer. Tal cual. Nosotros en el Ministerio de Cultura hicimos una encuesta, la primera encuesta nacional en percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación, donde el 53% de encuestados, de encuestadas, señalaba que el peruano es racista, muy racista, y cuando le hacen la pregunta, ¿y usted se considera racista?, solo el 8%, 8 de cada 100, señala sí, ¿no?, de alguna manera haber participado de actos racistas o considerarse también racista. Y en esa misma encuesta se señala que entre el 55 y 60% de encuestados percibe que quienes están más afectados por los problemas de discriminación racial y racismo en el país son quienes integran los pueblos originarios indígenas, el pueblo afroperuano. Si yo quiero denunciar ¿qué tengo que presentar? ¿Qué evidencia debo dar a conocer? Porque es un poco complicado también plantear algunos medios probatorios, ¿no? Claro, es sumamente complicado y sobre todo cómo está regulado en nuestro país. Sin embargo, hay maneras de poder denunciarlas. Básicamente en 2 ámbitos, judicial, administrativo. Comenzaré por el judicial. En el ámbito judicial está el delito de discriminación, previsto en el artículo 323 que nosotros ya del cual hemos hablado, en el cual se presenta una denuncia como si fuera un hurto, un robo, cualquier delito ante el Ministerio Público, una comisaría, y sigue un proceso penal como cualquier proceso penal. También se puede plantear, por ejemplo, una acción de amparo. Luego, en el ámbito administrativo, podemos también plantear acciones cuando sufrimos un acto de discriminación. Por ejemplo, en el consumo, ¿a través de qué organismo? Del INDECOPI. En el ámbito educativo, también a través del INDECOPI si se trata de entidades o colegios privados, pero del Ministerio de Educación y las respectivas direcciones regionales de educación. Lo mismo con el tema de salud, ¿no? En el ámbito de las comunicaciones, por ejemplo, también existe un mecanismo de sanción de contenidos racistas en medios de comunicación, por ejemplo, a través del propio mecanismo de autorregulación establecido tanto por la Ley de Radio y Televisión como por los códigos de ética, ¿no? Entonces ahí se activa el mecanismo de autorregulación, primero presentando una acción, por ejemplo, ante el medio de comunicación. Luego de ello también se presenta las acciones correspondientes para activar el mecanismo de autorregulación. Vamos a seguir hablando sobre este tema y específicamente sobre el servicio Orienta, Gustavo, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con mucho más aquí en Caso por Caso. El servicio Orienta, que se ha creado por un decreto supremo, el decreto supremo número 13 del año 2021 del Ministerio de Cultura, tiene 6 modalidades de atención. Una de ellas es justamente mantener la plataforma Alerta contra el Racismo, que ha servido de precedente para el reporte de estos casos. Se estima que cada año 1,6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia, siendo los más comunes la violencia de género, racial, religiosa, homofóbica y criminal. En la mayoría de los casos, la falta de tolerancia es la principal razón. Ante esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante una resolución en el año 2007, designó el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia. Su objetivo es reafirmar el deseo de conseguir una cultura de paz sin violencia, con tolerancia y comprensión. Seguimos en el Ministerio de Cultura con Gustavo Oré, director de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. Estamos hablando sobre discriminación racial precisamente y el servicio Orienta. Ahora sí, Gustavo, cuéntanos
¿Qué representa este servicio y por qué el Ministerio de Cultura decide ofrecerlo? Bueno, habíamos hablado de la complejidad de denunciar actos de discriminación, hablamos de discriminación racial en particular, y a partir de esa complejidad muchas veces la ciudadanía se inhibe de denunciar actos de discriminación o de reportarlos para luego su posterior denuncia. El servicio Orienta lo que busca es darle información precisa y oportuna a los ciudadanos y ciudadanas que sean víctimas o testigos de actos de discriminación para tener un resultado de tener una adecuada información, pero a la vez también visibilizar el problema del racismo y la discriminación. En la medida que la ciudadanía se anime a poder reportar estos casos, es que vamos a dimensionar de manera mucho más precisa el problema que ya tenemos. Y lo que busca además es también darle al ciudadano un servicio que le permita acceder a la justicia de manera más pronta. ¿Qué diferencia hay con Alerta contra el Racismo, que finalmente es una plataforma que tiene ya algunos años en el Ministerio de Cultura y ha permitido reportar algunas situaciones de discriminación étnico-racial? El servicio Orienta, que se ha creado por un decreto supremo, el decreto supremo número 13 del año 2021 del Ministerio de Cultura, tiene 6 modalidades de atención. Una de ellas es justamente mantener la plataforma Alerta contra el Racismo, que ha servido de precedente para el reporte de estos casos. Pero también existe la modalidad de teléfono, mensajería. También está el servicio a través de las redes sociales que se pueden reportar, a través de mesa de partes virtual o física, ¿no? Y también, obviamente, como lo repito, Alerta contra el Racismo a través de sus redes sociales, a través de su plataforma de denuncia. Lo que estamos haciendo es hacer que Alerta escale a un servicio que está articulado con los demás sectores y también, no solamente sectores del Ejecutivo, sino que hemos coordinado con el Ministerio Público y también con el Poder Judicial, para que el delito de discriminación y los actos de discriminación puedan ser atendidos de forma adecuada en estas entidades que son las competentes. Me gustaría profundizar un poquito más sobre los medios probatorios, ¿no? Por ejemplo, a mí me han insultado en la calle y me han hecho una agresión racista, ¿no? Han hecho alusión al color de mi piel, por ejemplo. ¿Qué pruebas necesito yo para plantear un reporte de discriminación racial? ¿Solo mi testimonio? ¿Necesito que hayan testigos para que proceda? ¿Cómo podría ser en un caso como este? Muchas veces lo que se busca es el testimonio del video, ¿no? Normalmente los casos cuando están grabados como que son más evidentes y a partir de ahí se puede tener acciones concretas. Sin embargo, no siempre se puede grabar, Así es. como en cualquier delito, ¿no? O sea, cuando a alguien le hurtan un celular no necesariamente va a grabar el video. Además, las reacciones que uno puede tener ante la agresión son diversas, ¿no? Así es. Entonces, como el tratamiento de cualquier delito o de cualquier infracción, lo que se busca es el testimonio de la persona adecuado, de la forma mejor descrita posible. Si hay presencia de testigos, mucho mejor. Y a partir de ello se va a iniciar una investigación por parte de la entidad competente, sea en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo. Y lo que vamos a hacer nosotros desde el Servicio Orienta es reunir la mayor cantidad y la mejor cantidad de pruebas posibles o de medios que puedan inducir a una prueba para que luego quien va a resolver tenga los elementos necesarios para encauzar debidamente este procedimiento, ¿no? Ese es el rol que tiene el Servicio Orienta y a partir de allí se pueden establecer procedimientos y luego adecuadas sanciones. No siempre es necesario grabarlo en el momento o grabar el video. Es verdad que ayuda bastante, pero no necesariamente porque no tengamos un video quiere decir que no podamos denunciar. Este año lo que hemos hecho es crear este Servicio Orienta que lo que busca es acercar a la ciudadanía con las entidades encargadas de investigar y sancionar los actos de discriminación, que es un primer paso para la eliminación de este complejo problema que nos atañe a todos y que lo hemos visto más aún en el Bicentenario, aún persistente lamentablemente. Claro, nunca como ahora creo y en los últimos meses se ha hablado de racismo tanto, ¿no? De discriminación racial y además que desde el Estado se diga que es un problema público también es un avance, más allá de que necesitamos más cosas aún por hacer en torno al racismo y la discriminación racial. Nos ha acompañado este problema 200 años y esperemos que no nos acompañe 100 años más y para eso tenemos que seguir trabajando desde donde nos toque. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Gracias también, Sofía.
¿Qué tal, Fátima? Quiero contarte el paso a paso para reportar actos de discriminación étnica racial. Hola, Sofi. Estoy lista para escuchar el paso a paso. Paso 1. Ingresa a la plataforma virtual de Alerta contra el Racismo.pe. Paso 2. Ubica el botón Reporta y dale clic. A continuación te mostrará un formulario que debes llenar. Recuerda que hay 3 opciones de idiomas disponibles para hacerlo en español, quechua y aymara. Paso 3. Una vez que hayas seleccionado el idioma, puedes empezar a rellenar el formulario. En la primera parte deberás indicar si eres víctima o testigo del acto discriminatorio. En esta ocasión elegiremos la opción víctima. Paso 4. En la sección Datos de la víctima, ingresa tu nombre y apellido, número de DNI, edad, sexo y si deseas el origen étnico con el que te autoidentificas. Y por último, el paso 5. Luego en la casilla Datos del reporte, indica qué tipos de sucesos deseas reportar, así como la fecha y lugar donde ocurrieron los hechos. Puedes utilizar la casilla de descripción de los hechos para dar mayor detalle. Y finalmente, dale clic a guardar. Eso es todo y nos vemos prontito. Listo, Sofi. Nos vemos acá en un rato. Ok. Llegué. ¿Y? Muy bien, la verdad, primero que me dio mucho gusto volver a ver a Gustavo y segundo que este servicio orienta, es más amplio de lo que antes existía, porque hace ya algunos años viene funcionando una plataforma que es Alerta contra el Racismo, donde podíamos reportar si habíamos sido víctimas de discriminación étnico-racial o testigos. Entonces, esto ha permitido tener por lo menos evidencia de todas estas situaciones. Pero ahora con el servicio Orienta hay un número telefónico al cual podemos acudir para tener una orientación, además WhatsApp, información, y va a permitir articular con otros sectores, es decir, ir al Ministerio de Justicia para ver si se necesita orientación legal, trabajar en distintos niveles de gobierno. Me parece sumamente importante porque la verdad el racismo es un problema público, como ya lo ha venido señalando desde muchas oportunidades representantes del Estado, y ahora tenemos este servicio, Orienta. Bueno, y también es importante entender que ese es un problema de todos, ¿no? Entonces, si uno también ve algún caso, debe de hacer la denuncia para seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no? Bueno, Sofi, ya tengo la persona para el siguiente caso que, mira, nos han escrito, dice así: Jorge es el que nos escribe y dice que él tiene un dinero ahorrado y como no saben qué invertirlo, algunos amigos le han comentado que podría generar ciertos intereses realizando préstamos. Y me dice, pues la idea no me parece mala, pero quisiera saber cómo podría tener garantía para realizar un préstamo a terceros y no ser víctima de una estafa o encontrarme con personas morosas. Así que ya contacté con Gilberto Mendoza, él es director de estudios de la Facultad de Derecho de la UC, que está listo para darme la entrevista por Zoom sobre qué hacer y no caer, por ejemplo, en la usura, ¿no? Claro, porque también se han dado situaciones bien complejas, incluso fuera de la ley, que te prestan el dinero y luego también te están persiguiendo o hay algún tipo de amenazas. Entonces, en este caso, el televidente quiere hacer algo bien y en el marco legal. Eso me parece estupendo. Y también para las personas, cuando alguien va por un préstamo, está en una gran necesidad, ¿no? Y es terrible que se aprovechen de este tema. Entonces, también para las personas que nos están viendo y quieren, pues, tener un préstamo, sepan cuáles son las condiciones. Y hay este contrato y voy a averiguar todos los detalles para ayudar tanto a Jorge como a todos los que nos ven. Muy bien, me parece perfecto y yo sigo A preguntar. Ya dejo. Ya, nos vemos.
conocer un poco más sobre qué debe hacer una persona que quiere empezar en un negocio de préstamo de dinero. Y ya me encuentro con el especialista, se trata del doctor Gilberto Mendoza, él es director de estudios de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, doctor Mendoza? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias, Fátima, por la invitación y acá a disposición de ustedes para resolver las preguntas que consideren pertinentes. Yo le quiero compartir nuestro caso. Nos ha escrito Jorge y nos comenta que él tiene un dinero ahorrado y no sabe cómo invertirlo, y que algunos amigos le han comentado que podría generar ciertos intereses realizando préstamos. Él dice que le parece que es una muy buena idea, pero que quisiera saber cómo tener la garantía de que no lo van a estafar o que va a tener a personas morosas. ¿Hay alguna solución legal para este problema? Sí. En primer lugar, yo le diría a Jorge que debe tener en cuenta dos presupuestos. El primero es que cuando uno realiza un préstamo, está asumiendo un riesgo de que no se le devuelve el dinero o que se le haga con retraso. Y el segundo presupuesto que debe partir es que se debe realizar este préstamo sobre los excedentes que tenga. No puede de alguna manera realizar, dado que es un riesgo, sobre el monto que utiliza para su vida diaria. Tomando en cuenta estos dos primeros puntos, debe tomar en cuenta dos situaciones para realizar un negocio de préstamo, ¿no? Respecto a las situaciones de hecho que pueda hacer de que la persona esté en una central de riesgo, a que revisar el historial crediticio, a que revisar cuántas propiedades tienes, si tienes bienes, ¿no? A que revisar en algunos casos si es casado, si es soltero, para la firma de los contratos respectivos. Y también debe analizar el ámbito legal, es decir, debe tomar en cuenta que hay límites para el ámbito de los intereses, hay ciertas formalidades de ser el caso, hay un delito que es el delito de usura, ¿no? Podemos conversar también sobre ello, y bueno, hay algunos impuestos que se deben pagar de ser el caso, ¿no? También tengo entendido que hay un contrato que es el contrato de mutuos. ¿Qué significa y aplicaría en este caso? Sí, el préstamo que normalmente se menciona de manera general es una forma de contrato de mutuo. El mutuo en sí es cuando una persona entrega dinero esperando que después de un tiempo se le devuelva, normalmente con intereses, ¿no? Ese es el mutuo que está regulado en nuestro Código Civil. Es decir, hay dos tipos de contrato mutuo. En realidad es un solo tipo de contrato de mutuo. Lo que sucede es que puede verse sobre un tema de dinero, que es lo más común, pero también se puede ver sobre bienes consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que durante un corto periodo se van a extinguir. Entonces también se puede otorgar, por ejemplo, lo que son alimentos que se entregan, ¿no? Y luego de un periodo se tienen que devolver en la misma calidad o especie, ¿no? Bueno, le pido una breve pausa y vamos a seguir conversando sobre las características y quiénes pueden realizarlo. Estamos conversando con el doctor Gilberto Mendoza, director de estudios de la Facultad de Derecho de la PUC. Ya volvemos. Las garantías son mecanismos para paliar el riesgo. Lo que significa es que se otorga un poco frente a la desconfianza que pueda tener esta persona, el prestamista, frente a la situación del deudor. Seguimos conversando sobre el contrato de mutuos y estamos con el doctor Gilberto Mendoza, director de estudios de la Facultad de Derecho de la PUC. Doctor Mendoza, ¿cuáles son las características de este contrato de mutuo? Podemos mencionar 4 características. La primera es que es un contrato típico. ¿Qué significa que sea un contrato típico? Que está regulado en nuestro Código Civil. Hay una regulación específica para lo que es el contrato de mutuo. Es autónomo, no depende de otro tipo de contratos. Es un contrato que de alguna manera
puede de alguna manera redactarse en un solo contrato sin depender, por ejemplo, de una garantía o otros tipos contractuales. Normalmente se dice que es bilateral. Eso significa que se da entre dos partes, ¿no? El prestamista y el prestatario. Y es muy flexible. La persona que quiere hacer un préstamo puede establecer diferentes condiciones para el momento de que va a realizar el préstamo, ya sea sobre el tema de interés, sobre el tema del monto, forma de pago, garantías, penalidades, etc. ¿Y cómo podemos evitar las estafas de ambos lados, ¿no? Porque de repente yo empiezo el negocio y posiblemente presto dinero, pero no me lo devuelven. Pero del otro lado también una persona con necesidades va a cualquier sitio porque tiene una urgencia y puede ser estafada. En ambos casos, ¿cómo podemos evitar ese tipo de situaciones? Debe realizarse una revisión primero en la central de riesgo. La central de riesgo para ver el historial crediticio. No necesariamente porque exista una deuda, por ejemplo, que puede ser un crédito hipotecario, quiere decir que la persona no pueda pagar. Sino hay que hacer una revisión para ver, hay unos colores, ¿no? Verde, amarillo, para ver la situación, o rojo, para ver la situación de pago en el último año. En segundo lugar, se tiene que revisar en RENIEC su situación legal, es decir, si es soltero o casado. Sugiero que en caso de que sea casado, el contrato lo puedan firmar ambos cónyuges, ¿no? En tercer lugar, debiera ir a lo que son los registros públicos, para revisar si tiene bienes inmobiliarios, bienes mobiliarios, a fin de que puedan garantizar eventualmente lo que es el préstamo. Eso es por el lado de los prestamistas. De las personas que reciben el dinero, lo que podríamos sugerirles es que vean el tope de interés, ¿no? Hay un tope de interés que se debe dar, toda vez que si se excede estaríamos frente al delito de la usura. Este tope para el día de hoy está más o menos entre un 5 y 6% mensual y 83% anual. Entonces, si es que el día de hoy Jorge desea celebrar un contrato, debe tomar en cuenta ello al momento de suscribirlo, ¿no? Finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para Jorge que quiere empezar este negocio y tiene un poco de temor? Primero, como les mencionaba, es analizar bien a quién se presta, ¿no? Ya hemos hecho un recuento previamente de qué cosas debería él de alguna manera analizar. El presupuesto era que eso es un riesgo, que puede ser, y más aún en nuestra situación, de que puede haber un retraso. Entonces, considerar toda esa situación para hacer el préstamo. Una vez que ya haya tomado la decisión del préstamo, es redactar un contrato. Si bien no es obligatorio que haya un contrato, esto sí es necesario para el momento en el cual se inicia un proceso. Entonces, mi sugerencia es que sea por escrito y que tome en consideración que se describa bien el monto, las condiciones de pago, las fechas de pago, el tema de los cronogramas, la descripción de las garantías y, dado que él es el prestamista, le sugiero que establezca lo que son las penalidades en caso haya incumplimiento. Bueno, ha sido muy claro. Le agradecemos al doctor Gilberto Mendoza, director de estudio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, Sofía, así terminamos el programa. Vamos a recordar algunos puntos importantes. La prestación por sepelio es el monto de dinero que se otorga a la persona que cumpla la condición de beneficiario y que acredite haber efectuado los gastos de los servicios funerarios por la muerte de un asegurado regular titular, puede ser activo o pensionista, de regímenes especiales y agrarios. El familiar directo del asegurado fallecido puede ser el cónyuge, conviviente, el hijo mayor de edad, los padres de familia o hermano mayor de edad.
Y recuerda que Orienta es un servicio del Ministerio de Cultura que brinda orientación a la ciudadanía frente a la discriminación étnico-racial a través de la identificación del caso y la evaluación de sus características y alcance. Permite reportar denuncias sobre discriminación étnico-racial a través de 6 modalidades de atención. Plataforma web Alerta contra el Racismo. Atención telefónica a través del 01-618-9393, anexo 4159. Correo electrónico a través del servicio orienta@cultura.gov.pe. Mensajería instantánea y redes sociales del Ministerio de Cultura. Además, puedes ingresar a la mesa de partes del mencionado ministerio de manera física o virtual en la sede central y en las direcciones desconcentradas de Cultura. De esta manera, Orienta, aprobado mediante Decreto Supremo, busca brindar información de manera ágil, sencilla y de calidad a fin de garantizar una atención eficiente y oportuna frente a la discriminación étnico-racial. Prestar dinero puede resultar un negocio rentable, sin embargo, se corre el riesgo de ser víctima de estafa y por consiguiente perder el monto prestado o no recuperarlo totalmente. Este tipo de operaciones son permitidas por la ley, pero deben cumplir con ciertas condiciones para no caer en la usura. El contrato de mutuo es el nombre jurídico que se da al contrato de préstamos entre 2 personas y está regulado por el Código Civil. Consiste simplemente en darle a una persona en préstamo una suma de dinero a condición de que la devolución del dinero se sujete al reglamento que se cree en el contrato. Lo más probable es que el deudor pague intereses por el crédito. Evite ser víctima de una estafa, tanto si usted es el prestatario o el prestamista. Y recuerde que pueden escribirnos a casoporcaso@irtp.gov.pe. Así es, siempre listas para ayudarlos en lo que necesiten. Nos vemos. Chao. Chao.